Vamos a abrir la palabra de Dios en esta hermosa tarde y a hablar acerca primeramente de su palabra, de lo que Dios nos trae a este lugar, que es escuchar la voz de Dios, que es meditar en su palabra. Yo creo que siempre es importante que vengamos y adoremos a nuestro Dios, vengamos y compartamos con los demás, pero lo más importante es lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere hablar a mi vida, cómo Dios quiere expresarse mediante las diferentes tipos de predicaciones que se imparten en este lugar. Así que es importante que podamos escuchar lo que Dios trae para nuestra vida. Hoy el tema de esta predicación es la transformación del cristiano. Cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra transformación, podemos pensar en diferentes cosas. Podemos pensar en cómo una cosa se transforma de una manera hacia otra manera. Tenemos que hablar de un antes y un después. Cuando escuchamos de la palabra transformación, escuchamos de un antes y un después. Podemos ver cómo es el estado de algo y cómo estaba antes y cómo termina después, que con mucho esfuerzo puede llegar a cambiar para bien. Y como un ejemplo de transformación, les iba a traer el ejemplo de cómo cambié de estar de sobrepeso a una persona flaca, pero por obvias razones no voy a poder poner ese ejemplo. Así que tengo otros ejemplos que le pedí a Fernando que los pusiera para que pudiéramos verlo. La transformación. Hay muchas cosas en el mundo que se transforman. Primero, ¿cómo se transforma? Antes de ser una mariposa, es un insecto, una oruga que se transforma en diferentes fases hasta llegar a ser una mariposa. Es una transformación. Siguiente imagen. Podemos ver todas las computadoras desde hace muchos años, cómo se fueron transformando, cómo se fueron evolucionando, cómo fueron pasando desde una máquina que era bien grande, que ocupaba muchos cuartos, demasiado espacio en los años 1950, y cómo se fue transformando hasta llegar a ser lo que nosotros conocemos como computadoras pequeñas. Incluso nuestros teléfonos son computadoras. Usted en la casa puede tener hasta 3, 4, 5 computadoras, tiene tablets, tiene computadoras, tiene PC, laptops, desktops, tiene muchas computadoras, pero todo empezó desde algo que se fue transformando, desde algo grande hasta algo más pequeño y con mucha más tecnología. Siguiente imagen. Hay transformación en los diferentes materiales también. Podemos ver que los árboles sí, se transforman en diferentes cosas. Desde que los cortan, los mandan a fábricas para transformarlos en papel, y luego el papel luego se transforma en los cuadernos que todos usamos, en lápices, luego se reciclan y vuelven a ser materia que se puede reusar en otras cosas. Pero todo eso son ejemplos de transformación. Todo eso son ejemplos de que muchas cosas tienen que sufrir una transformación para llegar a ser lo que se quiere hacer. Hay una transformación desde algo que tal vez era pequeño o tal vez era muy grande, que tal vez era muy viejo, que tal vez no se usaba o que solamente estaba ahí sin ningún propósito. Hubo una transformación para hacer algo más productivo, para llegar a hacer lo que las personas querían. Hubo una transformación. ¿Hay otra imagen, Fernando? ¿Hay otra imagen? Ah, la transformación, el pan. ¿Verdad? ¿Cuántos comen pan aquí? No me digan que no, porque el trigo, ¿no? Empieza desde el trigo, luego van a recoger todo ese trigo, lo mandan a diferentes máquinas para hacer procesos del pan de diferentes maneras en la que se procesa. Luego lo mandan a las panaderías. Usted va a comprar el pan, lo trae a la mesa, no me invita porque se comió todo el pan usted. Pero es la transformación de muchas cosas, desde trigo hacia el pan.
Todo en la vida tiene un momento donde se transforma porque queremos hacer algo mejor, porque queremos hacer algo productivo o porque queremos que eso o esa persona llegue a ser de bien. Cuando usted va a la escuela, el primer día de clases no sabía nada, pero mediante pasaron los años, usted se fue transformando en una persona más inteligente. Cuando usted empezó a hacer su trabajo, el primer día que le dieron entrenamiento, the first day of training, you guys were lost. I was. El primer día perdidos. Pero mediante pasó el tiempo, hubo una transformación y nos hicimos mejor en lo que hacíamos. Todo en la vida tiene una transformación desde un punto A, B, C, hasta que lleguemos a una transformación final. Para un cristiano, Dios nos pide que sigamos transformando nuestra mente, que no estemos en un solo lugar, sino que cada día seamos más como la imagen de Dios. No podemos ser todos los días la misma persona. No podemos ser todos los días el mismo cristiano, con los mismos errores, con las mismas faltas delante de Dios. Así como hemos visto que todos los ejemplos tienen una transformación para hacer algo productivo y para tener algo con propósito. Dios tiene un propósito para ti, un propósito para mí, pero es necesario que yo sea transformado y me deje transformar. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Vamos a leer Génesis 1:1. Génesis 1:1, no es clase dominical, pero vamos a leer Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acuérdese de la palabra transformación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Cómo estaba la tierra hace tiempos? No tenía forma, estaba vacía. Había oscuridad, dice la palabra de Dios, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Cuando el mundo empezó, y antes de que Dios dijera la palabra de acción, la tierra estaba vacía. Había oscuridad, había desorden, pero mediante la palabra de Dios hubo una transformación. O sea que esto es bíblico. La palabra transformación ha pasado desde el principio. No es algo nuevo, no es algo de una nueva tecnología. Es desde un principio. Dios siempre transformó todo para bien y con un propósito. Desde el principio la tierra estaba vacía y desordenada y había oscuridad, pero Dios con su voz hizo que todo se transformara. De esa misma manera tú y yo tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas. Hay muchas cosas que yo tengo que cambiar, pero le tengo que dejar a Dios trabajar en mí para que Él siga transformando todo lo que Él quiera hacer en mi vida. El versículo 3 de Génesis dice: entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Dios hizo una transformación por completo de algo que estaba desordenado, vacío, oscuridad, en tinieblas. Las aguas y las tierras estaban mezcladas, la tierra estaba donde no tenía que estar, los cielos estaban, todo estaba revuelto. Pero Dios empezó a transformar cada cosa en su lugar, cada cosa donde tenía que ir. A veces nuestras vidas están de la misma manera delante de Dios. Nuestras vidas espirituales están desordenadas. No hemos sabido
poner en orden las prioridades de Dios en nuestra vida, y nosotros lo sabemos y Dios lo ve. Por eso es necesario que dejemos que Dios nos transforme de acuerdo a su voluntad. En el principio Él dio vida a todo. En el principio Él puso luz donde había oscuridad. Por eso el mismo Dios que lo hizo hace muchos años es el mismo Dios que hoy nos puede dar luz, que hoy nos puede dar orden, que hoy nos puede dar claridad. Es el mismo Dios que pone orden en nuestra vida. Dice la Biblia que así pasaron los días y las noches y Dios siguió transformando todo. Hizo a los animales, hizo las diferentes plantas, el hombre, todo iba transformándose. Todo iba tomando rumbo, dirección y propósito, porque todo estaba de acuerdo con la voz de Dios. Dios no, en esos tiempos, Dios no agarró una herramienta y empezó a darle a la tierra o a sembrar cosas. Él lo hizo con su voz y todo estaba de acuerdo a la voz de Dios. Todo fue transformado porque todo estaba de acuerdo a la voz de Dios. Por eso tú y yo tenemos que decir: yo quiero estar de acuerdo con la voz de Dios, porque me conviene. Cuando yo estoy de acuerdo con la voz de Dios, yo sé que voy a ser transformado para bien, de acuerdo a su voluntad. Cuando yo estoy de acuerdo con la voz de Dios, yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Cuando estamos de acuerdo con la voz de Dios, entonces Él cumple su propósito en mí y me lleva a lugares donde Él quiere que yo vaya. ¿Cuántas veces hemos dicho: ¿será que es necesario que yo esté en la iglesia, o que haga esto dentro de la iglesia? ¿O es bueno que yo esté aquí? ¿O es bueno que yo vaya allá o afuera de la iglesia? ¿Será bueno que yo tome ese trabajo? ¿Será bueno que yo vaya a la escuela? Pero no le decimos a Dios: Dios, guíame con tu voz. Es importante que le digamos a Dios: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo no quiero hacer lo que mi mente diga, yo quiero hacer tu voluntad. Es necesario que yo sea transformado y que sepa escuchar la voz de Dios, que desde el principio se sabe que la voz de Dios tiene poder para transformar. Desde el principio la voz de Dios habló con autoridad. Es por eso que tú y yo tenemos que decirle a Dios: Dios, háblame, porque yo sé que tu voz poderosa tiene una palabra para mi vida. Cuando estamos de acuerdo con la voz de Dios, entonces Él cumple su propósito en mí. Todos tenemos un propósito. Ustedes tienen un propósito, yo tengo un propósito de parte de Dios. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Un propósito eterno. Un propósito que se tiene que cumplir. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, en lo que acabamos de leer, podemos ver cómo empezó todo. Desde el vacío, desde la oscuridad, desde el desorden, todo pasó a ser transformado por su voz y poder. Dios nos está diciendo hoy en esta tarde que aún en medio de nuestro vacío, Él quiere llenarlo todo. Aún en medio de todo lo que está vacío, así como estaba el mundo antes de que Dios hablara y estaba vacío, Dios nos quiere decir que aún si hay algo de vacío en nuestras vidas, si hay una parte de nosotros que está vacío, Él lo quiere llenar de Él. Él lo quiere llenar de su presencia. Dios nos está diciendo en esta tarde que aún en medio de nuestro desorden, Él quiere traer paz y pensamientos de bien. Así como había desorden en Génesis, así como había ese desorden en el mundo y Dios lo cambió tan solo con hablar su voz, Dios nos está diciendo hoy: si hay desorden en nuestra vida, Él quiere traer paz y pensamientos de bien. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios nos está diciendo hoy que tal vez aún en medio de la oscuridad que estemos pasando, Él sigue siendo nuestra luz. En el principio Dios cambió el vacío, el desorden y la oscuridad y lo hizo todo nuevo.
Dios puede hacer lo mismo con nuestra vida, con tu vida. Si hay algo que necesitamos que Dios cambie, Dios lo puede hacer. Él es experto en quitar todo vacío en nuestra vida, de quitar todo desorden en nuestra vida, de quitar toda oscuridad en nuestra vida. Él tiene la voz toda poderosa para cambiar el rumbo de nuestra vida. El Señor nos ha separado de nuestro lado, aunque muchas veces nosotros nos separamos de Él. Nosotros nos separamos de Dios. Muchas veces decimos amén, amén a todo, pero no tomamos ninguna acción. Muchas veces somos buenos para decir, sí lo voy a hacer, amén. Yes, I will do it, I'll do that. But we don't take actions. No tomamos acción para hacer las cosas que Dios nos pide hacer. Es importante que yo como cristiano sepa no solamente escuchar la voz, sino que accionar cuando escucho la voz de Dios. Nosotros escuchamos la voz de Dios de diferentes maneras. Y no hay una sola manera. Desde que usted se despierta, ese es un llamado de Dios. Cuando le dice, te he dado una nueva oportunidad. Cuando usted abre los ojos, esa es una nueva oportunidad de parte de Dios. Esa es una nueva oportunidad de decir, tengo una oportunidad más de hacer las cosas bien delante de Dios. Porque tal vez ayer nos equivocamos, tal vez ayer cometí errores que yo sabía que estaban mal, pero Dios en su infinito amor y misericordia me da un día más para arreglar las cosas. Es importante que arreglemos nuestra vida delante del Señor. Es importante que yo diga, Señor, hoy quiero escuchar tu voz y quiero accionar y hacerlo todo de acuerdo a tu palabra, Señor, porque yo sé que ese mismo poder que transformó todo en Génesis es el mismo poder que me transforma hoy. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que estar en comunión con Él, que tenemos que buscarlo en oración todos los días. En su palabra dice que no dejemos de orar sin cesar. Tenemos que estar en comunión con Él todos los días, pero nos cuesta orar, nos cuesta demasiado orar. Porque es normal que cuando el ser humano cierre los ojos, se duerma. Usted para orar cierra los ojos. ¿Y qué pasa muchas veces? Tal vez el hermano está muy con la unción orando y de repente se escucha. Es porque el ser humano tiene la tendencia de cerrar los ojos y dormirse. Pero Dios nos dice que todo el tiempo estemos en comunión con Él en oración. Todo el tiempo significa no solamente en la iglesia, sino allá afuera. Cuando usted está allá afuera, es importante que usted se mantenga en comunicación con Dios. It is important for you to maintain that communication with God. Es importante que aunque yo esté allá afuera, yo le diga, Señor, no estoy en la iglesia, pero yo soy la iglesia, por eso te busco. Señor, no estoy enfrente del pastor, pero tú eres mi pastor, Señor, por eso yo mantengo esa comunión con Dios. Es importante que yo me mantenga siempre activo en el Señor para encontrar la transformación de Él. Es importante buscarlo a Dios de una manera personal, porque muchas personas no van a la iglesia y dicen, no, pues voy a ver una predicación en mi celular. Voy a buscar mi predicador favorito, voy a poner un video y ya. No voy a leer la Biblia, pero voy a abrir una aplicación, voy a ver un video y ya, tengo con eso. Asegúrese que usted tenga una relación personal con Dios. Si alguien más recibió una bendición por una predicación, si alguien más Dios le habló para predicar, esa es la bendición de Él. Busque usted su propia bendición, abra su Biblia. No le tenga miedo a buscar de Dios, tenga una relación personal. Dios quiere hablar a su vida. En el principio, cuando Dios creó a Adán, Dios habló con Adán. Dios habló directamente con él. Dios no le dijo a un árbol o a un animal o
a un pez. Dios habló directamente con Adán. Es importante que usted te pueda tener esa comunicación personal con Dios. Pueda tener esos momentos donde diga, Señor, tú hablaste a mi vida. Señor, tú me levantaste temprano. Tal vez cuántas veces se han levantado de madrugada, más temprano de que cuando suena su celular y dicen, todavía tengo 30 minutos para dormir más. Amén. Nos vemos el celular y decimos, wow, todavía tengo 30 minutos para dormir más. Pero ¿qué tal si Dios te está despertando para empezar un día lleno de Dios? ¿Qué tal si Dios te despertó para que 30 minutos antes de que empieces tu día ya vayas con la bendición de Dios? Dios nos enseña en la Biblia que aun cuando Jesús estaba en la tierra, Él hacía su trabajo, Él hacía su misión, la misión que Dios le había encomendado hacer en la tierra. Todos sabemos que Jesús enseñaba en los templos, enseñaba en diferentes sinagogas. Jesús cuando estaba en la tierra, Él hacía discípulos. Jesús cuando estaba en la tierra sanaba a los enfermos, pero también dice la Biblia que se apartaba todos los días para orar a su Padre. Él se apartaba. Ponga atención en esa palabra, se apartaba. Jesús tenía muchos trabajos dentro de su ministerio. Sanaba enfermos, iba a ciudades, hacía discípulos, predicaba, pero él se apartaba de los demás para acercarse a su Padre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que apartar en nuestra vida para acercarnos a Dios? ¿Qué es algo que yo tengo que apartar para acercarme a Dios? What is something that I need to move away from so I can get closer to God? ¿Qué es algo que yo necesito apartarme? ¿De qué nos tenemos que apartar? En otras palabras, ¿a qué hemos estado acercándonos más que a Dios? ¿Qué es lo que estamos poniendo más cerca o más importante o más alto que Dios? What is that something that you consider higher than God, that's taking up all your time, que está tomando todo tu tiempo? ¿Qué es algo que está más elevado de Dios? En Romanos 12, 1 al 2 dice la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a su favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dos cosas podemos notar en este versículo, dos partes muy importantes. Pablo, que es el que escribió a los romanos, Pablo les estaba diciendo a los romanos en el primer versículo: si ustedes están agradecidos con Dios, si Dios ha sido bueno con ustedes, demuéstrenlo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Si Dios ha sido bueno con ustedes, demuéstrenlo. Si ustedes dicen que son cristianos, refléjenlo. Demuestren su agradecimiento, pero dice, pero ya no con sacrificios. Antes, en los tiempos de antes, se hacían sacrificios de muchos animales, sacrificios de sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Pero Pablo estaba diciendo, ya no tiene que haber agradecimiento mediante esos tipos de sacrificios. Hoy quiero que ustedes se sacrifiquen para Dios. No que vayamos a un lugar sino que sacrifiquemos nuestro tiempo, sacrifiquemos nuestros pensamientos, sacrifiquemos todo nuestro ser delante de Dios. Que nuestra manera de vivir sea un sacrificio diario para Él. Pablo está diciendo que
que toda nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que sabemos, con todo eso busquemos siempre darle la gloria a Dios, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El título de esta predicación es La transformación de un cristiano. Este versículo es el versículo clave. Pablo le dice a la iglesia de Romanos, Pablo escribió una carta para mandársela al pueblo romano, en la cual les decía: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten nada de lo que vean que está en contra o que va en contra del Señor. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pablo les dice: tienen que acercarse a Dios para que Él les cambie la manera de pensar. En este versículo, amén. En ese versículo Pablo les dice: tienen que acercarse a Dios porque necesitan transformar sus pensamientos. Si somos sinceros, tú y yo, si somos honestos, si pensamos con honestidad, si nos vemos a nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos sido víctimas de nuestros propios pensamientos? ¿Cuántas veces nuestros propios pensamientos nos han atacado? Estamos tal vez solos en nuestra casa, pero pensamos algo y nos hace caer al suelo, ¿no? Nos hace pensar demasiado que nos da dolor de cabeza. ¿Cuántos tienen ya demasiadas canas porque pasan pensando en el mismo problema? No, a mí solo se me cae el pelo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor: Señor, transforma mis pensamientos? ¿Cuántas veces hemos fallado delante de Dios con algo que comenzó con una idea, con un pensamiento? ¿Cuántas veces hemos pecado porque todo empezó con un pensamiento pequeño? La maldad que se metió en la cabeza y empezó a hacer algo grande y grande y grande. Todo empezó con una mala idea, con una mala intención, con un mal pensamiento. Por eso Pablo escribió y dijo: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En pocas palabras, cuando nos atacan los pensamientos, cuando a veces la angustia llega a nuestra vida y no nos deja en paz, cuando la tristeza llega a nuestra mente y a nuestro corazón, es tiempo de volver hacia Dios, es tiempo de volver nuestra mirada a Dios y decirle: Señor, ayúdame a renovar mis pensamientos, ayúdame a transformar lo que pienso y pon paz en mí, Señor. Pon en mí pensamientos de bien, porque necesito más de ti, porque necesito más de ti y menos de mí. Y él termina el versículo diciendo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, las cuales es buena, agradable y perfecta. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabía usted que Dios quiere todo lo bueno para ustedes? ¿Usted sabía que Dios quiere todo lo bueno para usted? Todo lo bueno Dios lo quiere. Todo lo bueno Dios lo quiere para usted. Pero a veces no nos damos cuenta de que Dios quiere que todo nos salga bien. Dios no quiere que tengamos problemas con nadie. Dios quiere que todo nos vaya bien
por la vida, que todo salga bien, que no haya ningún problema con nadie, que no nos enojemos por nada, que aunque vayamos manejando y un chinito se nos atravesó, no nos vamos a enojar ni nada nos va a pasar, porque Dios quiere que todo nos vaya bien. Esa es la voluntad de Dios, dice Pablo, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero para llegar a conocer y saber de la voluntad de Dios, tengo que acercarme a Dios y dejar que Él cambie mis pensamientos, porque necesito de urgencia un renuevo espiritual y un renuevo de mi mente. ¿A cuántos los ha estado atacando la mente tanto? El enemigo siempre se va a meter en tus pensamientos a decirte que no tienes lo necesario, que no eres lo suficiente, que no estás capacitado. El enemigo siempre va a venir con una mentira para hacerte sentir de menos. Pero necesitamos que Dios renueve nuestros pensamientos. Necesitamos que Él cambie nuestra manera de pensar para que su voluntad se haga efectiva en mi vida. También podemos ver el ejemplo de el mantenimiento que se hace en un carro. Levante la mano todo el que tiene un carro o el que conoce a alguien que tiene un carro. ¿Quién tiene un carro o conoce a alguien que tiene un carro? Amén. Todos. Es importante darle mantenimiento, ¿verdad? Es importante que cuidemos las diferentes partes y también que hagamos el cambio de aceite en su carro. ¿Cuántos les hacen el cambio de aceite al carro? Al menos que sean eléctricos. Siempre hay partes que se tienen que cambiar, el filtro de aire, los fluidos de los frenos. Y siempre hay que hacerle mantenimiento. Y el carro nos lleva a todas partes, nos lleva a la iglesia, al trabajo, hasta los lugares donde no nos invitan, ahí va el carrito. Nos lleva a todas partes. Pero cuando llega cierto tiempo, hay que hacerle mantenimiento, hay que cambiarle el aceite. Y si nos tardamos mucho en hacerle el cambio de aceite, el carro empieza a funcionar mal, el carro empieza a hacer ruidos, otras partes se le arruinan al carro. Y cuando por fin hacemos el cambio de aceite, el aceite sale negro. El aceite sale sucio, sale desgastado, sale negro. Todo por no renovar el aceite sucio y cambiarlo por un aceite limpio y nuevo. Cuando hacemos un cambio de aceite en un carro que ya pasó mucho tiempo, el aceite está usado en una manera que ya no se puede volver a reutilizar. Está completamente gastado, quemado, negro, sucio. De esa misma manera, nosotros tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito un cambio de pensamientos porque ya están demasiado sucios delante de ti. Mis pensamientos no sirven delante de ti. Yo necesito que tú renueves mis pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que renovara mis pensamientos? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios: Señor, yo necesito un cambio urgente porque mis pensamientos ya están demasiado viejos, demasiado sucios? Yo necesito que tú cambies mis pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos delante del Señor y le dijimos: Señor, yo necesito de ti? Algunos llevamos días, meses, semanas, años o tal vez nunca le hemos dicho al Señor: Señor, renueva mi mente. Tal vez nunca nos hemos acercado al Señor a decirle: Señor, renueva mis pensamientos, hazme como tú, Señor. Pero este es el día de acercarnos nuevamente al Señor. Ese es el día de decir: Señor, es cierto, yo necesito, Señor, que tú estés en mi mente, que tú renueves mis pensamientos. Es necesario que nos acerquemos al Señor para que Él renueve nuestro ser. Quizás muchos aquí después de esta predicación van a hacer el cambio de aceite al carro porque ya se acordaron. Pero antes de eso, acerquémonos al Señor porque Él quiere renovar nuestra mente. Él quiere renovar nuestros pensamientos.
¿Cuántos saben que Cristo vive? Que ya casi terminamos. Vamos a ir a Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Versículo 11: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Salmo 51:10-12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. En ese versículo, David, que fue el que lo escribió, David presenta una oración íntima, muy íntima con Dios, y le dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Para llegar a hablar de esta manera tan íntima y personal con Dios, David tuvo que haberse sentido muy mal delante del Señor. Yo me imagino que se sentía terriblemente mal delante del Señor. Tuvo que haberse sentido tan sucio, David, tan indigno delante de Dios, porque en el versículo 12 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación, Señor. Restaura en mí, hazme que vuelva a tener alegría, Señor. Me imagino que David se sentía tan mal por lo que había hecho que se sentía separado de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual? Hemos hecho algo en contra del Señor y nos sentimos lejos de Él. We have sinned against God and we feel away from the Lord. Y sentimos que hay demasiado distancia entre Dios y nosotros. Pero al mismo tiempo David sabe reconocer que solo en Dios encuentra perdón y restauración. Por eso le dice: Señor, en el versículo 1, Señor, versículo 10, crea en mí, Señor, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. De la misma manera, David pudo reconocer de que aunque había fallado delante de Dios, aunque estaba separado por los pecados, por los errores, sabía que en Dios estaba la solución, y le dijo: crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu fiel dentro de mí. David pudo llegar a la conclusión y decir: aunque yo he fallado, aunque yo no soy perfecto, aunque tengo errores, Señor, tú eres el Dios que me perdona, me renueva y hace todo nuevo en mí. Dios es el Dios que transforma. Dios es el Dios que renueva, que restaura. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Algunos lo conocen en una versión más popular, la Reina Valera 1960, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no hay espacio para nada más que no sea Cristo. Ya no existe nada más. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Todos los que estamos aquí le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, ya no hay nada más que yo pueda pensar. No puedo agregarle nada más a Dios, porque Dios es completo. Dios es plenitud. No puedo ayudarle a Dios a ser mejor, porque ya es perfecto. Por eso dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y también dice: la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Eso significa que nosotros vamos a actuar diferente, a hablar diferente. Una vez que entre más nos acercamos a Dios, más diferentes somos. Entre más nos acercamos a Dios, más diferente hablamos, más diferente pensamos.
Tenemos algo que nos separa de los demás porque somos una nueva criatura, una nueva persona. Como David decía, Señor, haz en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Cuando nos acercamos a Dios, eso es exactamente lo que Dios hace. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente de pensamientos y sentimientos que no están o que no van a favor de Dios. Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y somos hechos nuevos. Y una nueva vida ha comenzado. Qué bueno es que Dios nos da una nueva oportunidad cuando llegamos a Él. Qué bueno es que en Dios tenemos la oportunidad de hacer todo nuevo. Muchas personas dicen que cuando sucede algo en sus vidas y quieren empezar todo de nuevo, ¿no? Se van de la ciudad, del estado, compran una casa o se van de su trabajo y quieren empezar todo nuevo. Pero eso lo llevan, el mismo problema lo llevan con ellos donde quiera que vayan si no se acercan al Señor. La vida nueva empieza en Cristo. Por eso dice que cuando estamos en Cristo le pertenecemos a Él y nos convertimos en una persona nueva y comenzamos un nuevo caminar con Dios. Asegurémonos que todo lo que hagamos esté dentro de la voluntad de Dios y empecemos a cambiar nuestros pensamientos, a acercarnos a Dios para que Él transforme todo lo que somos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, aún los planes que tenemos a futuro, que sean de bendición, no solamente para nosotros, sino de bendición y de honra para Dios, que es lo más importante. Vamos a ir al último versículo en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor. Quien es el Espíritu, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Dice la palabra de Dios de que todos nosotros nos ha sido quitado el velo y ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ahora que estamos en Cristo, estamos también en la verdad. Ahora que estamos en Cristo, podemos ver no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Por eso es que cuando estamos afuera, cuando estamos en el trabajo, con nuestra familia, en la calle, donde sea que andemos, estamos haciéndolo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no hablamos como deberíamos, como hablábamos antes. Ya no veíamos lo que veíamos antes. Ahora todo lo examinamos con la mente de Cristo. Porque somos diferentes, porque actuamos diferentes, pero siempre hay que venir delante de Dios para decirle: Señor, aún tengo esto que necesito que transformes. Aún tengo esto en mi mente que necesito que cambies, Señor. Aún hay pensamientos que me están haciendo, Señor, quedarme despierto en las noches, o es lo primero que se me viene en la mañana. Señor, renueva mis pensamientos. Es necesario que yo me acerque al Señor para que el Señor cambie, para que el Señor transforme los pensamientos, porque Él dice que Él es perfecto y que tenemos que buscarlo a Él. Vimos todos los ejemplos de transformación, como una oruga, un insecto se convierte en una mariposa, como las computadoras pasaron de ser grandes y casi no servían para mucho a ser algo pequeño que sirve para tantas cosas, como los árboles se pueden transformar en papel, en cuadernos, en lápices, como el trigo se transforma para hacer pan, para hacer pizzas, para hacer tantas cosas. Ya no voy a dar más ejemplos porque me da hambre. Pero también Dios puede transformarnos.
No importa cuál sea el estado que estemos, la situación en la que estemos, Dios puede transformarnos para hacer su propósito vivo y real en nosotros. Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Yo quiero que Él me siga usando, pero yo necesito acercarme todos los días y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Yo quiero ser cada día más como Dios. Yo quiero ser cada día, acercarme más a lo que Él quiere que yo sea. Porque mi cuerpo y mi mente siempre van a estar queriendo hacer la maldad. Mi mente siempre va a querer estar yendo en contra del Señor. Mis deseos siempre se van a mantener en hacer lo que el mundo me invita a hacer. Pero Dios dice: acérquense a mí, sean transformados, que sus pensamientos cambien para bien. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero que Dios transforme todo mi ser, y estoy seguro que tú quieres que Dios siga transformando todos los pensamientos y sentimientos que han pasado a lo largo de las semanas, días, meses, años. Dios quiere transformarte y darte paz. Dios quiere transformarte, así como empezó todo en el mundo donde había oscuridad, donde había desorden. Él quiere darte ahora paz, orden, seguridad, luz en medio de la oscuridad. Él se puede encargar de hacer todo eso. Póngase de pie, iglesia. Dios ha hablado a nuestra vida y nos ha recordado de que aún en medio del vacío, Él busca llenarlo todo. Que aún en medio del desorden, Él quiere traer paz y pensamientos de bien. Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Dios no quiere verte triste. Dios no quiere verte vacío, destruido. Eso no es lo que Dios quiere. Si ese fuera el plan de Dios, Dios hubiera dejado un mundo lleno de oscuridad, un mundo vacío. En Génesis no hubiera cambiado nada. Pero Dios quiere todo lo bueno para ti. Dios te quiere ver con paz. Dios te quiere ver alegre, gozoso. Pero es necesario que nos acerquemos a Dios. En Dios encontramos todo lo que necesitamos. No es el mejor trabajo, no es en tener una cuenta llena, no es lo que necesitamos. Necesitamos a Dios de emergencia. Necesitamos que Dios transforme nuestra vida. Aún en medio de la oscuridad, Dios quiere y sigue siendo nuestra luz. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios necesita transformar en tu vida? ¿Qué área necesitas decirle a Dios: Dios, aquí está esta área, yo no puedo, pero tú sí puedes? ¿Cuál es la carga que has estado llevando durante mucho tiempo y que tal vez nadie sabe, que tal vez no le has dicho a nadie, pero Dios te ve? Dios te ve, Dios te está viendo en este momento y dice: hijo mío, acércate, hija mía, acércate delante de la voluntad de Dios. Delante de Él encontramos auxilio. En la voluntad de Dios encontramos el rescate para nuestras vidas. David dijo, y fue sincero cuando dijo: Señor, he cometido demasiados errores delante de ti. Yo no merezco, Señor, no merezco tu perdón, no merezco que me veas con ojos de amor, pero tú me ves exactamente así, con ojos de amor. David reconoció que era necesario acercarse al Señor para encontrar la respuesta que necesitaba. En esta tarde, ¿qué es lo que necesitamos del Señor? Todos necesitamos algo. Yo necesito muchas cosas, usted necesita muchas cosas de parte de Dios,
Pero es necesario que le digamos: Señor, entiendo que no soy perfecto, entiendo que soy pecador, entiendo que soy infiel, Señor, pero me acerco tal y como soy, así como soy, Señor. Me acerco delante de ti para buscarte, para encontrarte, Señor. Me acerco delante de ti, Señor amado. Me acerco a tu presencia, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, no me abandonas, porque tú, Señor, prometes estar conmigo, Señor amado, porque tú prometes abrazarme, Señor, porque tú prometes no abandonarme, Señor. Gracias, Señor, por mirarme con ojos de amor. Gracias, Señor, porque cada día que respiro y que despierto, Señor, es una nueva oportunidad que me das para adorarte mejor que como lo hice ayer, para entregarme más de lo que lo hice ayer, Señor. Cada día que despierto, Señor, es una nueva oportunidad de adorar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque estoy aquí hoy, Señor. No porque yo quiera, sino porque así es tu plan perfecto. Así es tu voluntad buena y agradable, Señor. Señor amado, yo quiero hoy, Señor, poner delante de ti, Señor, todas las áreas, Señor, en las que aún necesito de ti. Señor, que si hay vacío en mi vida, Señor, tú lo llenes. Que si hay, Señor, soledad en mi vida, tú seas, Señor, mi consolador, Señor. Que tú seas mi guía, que tú seas mi compañía, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que si hay pensamientos en mi mente, Señor, que van en contra de ti, Señor, tú cambies, Señor, que tú trabajes en mí, Padre Celestial, para darte la gloria y la honra, Señor, como tú te mereces. No dejes que dé ni un paso, Padre, que vaya fuera de tu voluntad. Yo quiero seguirte, Señor, y caminar en ti, Señor, en tu camino, Padre Celestial. Te lo pido en este día, Señor, que transformes, Señor, así como hablaste en Génesis y todo fue transformado, así como la palabra salió de tu boca y todo fue transformado. Así quiero, Señor amado, escuchar tu palabra y que tú transformes mi vida, Señor. Transfórmame, Padre Celestial. Hazme saber y entender, Señor amado, que hay un plan perfecto para mí, Señor, que hay un propósito, Señor, que tú quieres, Señor, que yo camine, que yo tenga, que yo cumpla, Padre. Hazme caminar, Padre, seguro en ti, Señor. Ayúdame, Señor, aun cuando no tengo fuerzas, Padre, aun cuando me hace falta, Señor, el deseo de continuar, Señor. Dame fuerzas porque yo necesito de ti, Señor.